En esta mañana venimos en ayuno, ¿verdad? Porque tenemos una clase muy especial. ¿Qué clase tenemos en esta mañana? Muy bien. Entonces dijimos hace 8 días que Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Hablábamos de la Trinidad, hablábamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dimos toda una explicación acerca del tema. Les dije que íbamos a saltar unas clases porque íbamos a retomar, íbamos a avanzar en el tema de Espíritu Santo, y que quería que estuviésemos en ayuno porque realmente es un tema precioso y hay mucho de qué aprender. Para hoy necesitamos mucha disposición. En Dios lo importante no solo es la cantidad del tiempo, sino la calidad. Entonces quiero pedirles que estemos dispuestos, no quiero brazos cruzados, no quiero celulares por ahí como distrayendo, sino vamos a estar en lo que debemos estar. Precioso Dios, te bendecimos. Señor, en esta mañana pedimos que nos des tu permiso para hablar de ti. Sabemos que estás acá, Señor. Espíritu Santo, sabemos que estás acá. Queremos, con tu permiso, hablar de ti en esta mañana, de tus atributos, de tu fruto, de tus características. Y sobre todo, Señor, queremos pedir tu llenura. Queremos pedir que nos transformes, que nos renueves, que nos ayudes a ser cada día mejor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Tiene características, atributos, dones y un fruto. Dentro de las características encontramos que tiene una personalidad. Al ser una persona, tiene una personalidad. ¿Y de qué está acompañada la personalidad de un ser humano? De una serie de características. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, también hablamos de esas características. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Jesús siempre se refería diciendo Él. En la Biblia encontramos que el Espíritu Santo tiene intelecto, emociones, voluntad, y todo ello aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Dentro de las características de la personalidad, el Espíritu Santo habla. Apocalipsis 2:7. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26. El Espíritu Santo testifica. Juan 15:26. El Espíritu Santo dirige. Hechos 8:29. El Espíritu Santo ordena. Hechos 16:6-7. El Espíritu Santo guía. Juan 16:13. El Espíritu Santo encomienda. Hechos 20:28. El Espíritu Santo no puede ser blasfemado. Al Espíritu Santo no le podemos mentir. Hechos 5:3. El Espíritu Santo se puede contristar. Efesios 4:30. Y el Espíritu Santo es una persona divina. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Realmente por tiempo no podemos ahorita tomar cada verso, pero es la esencia de las características, la personalidad
del Espíritu Santo. Dentro de los atributos encontramos que el Espíritu Santo de Dios es eterno, ya dijimos la semana pasada, es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Él es Dios, Él también es creador. Tenemos también unos dones, y aquí es donde me quiero detener un instante. Cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, ya entendemos las características, entendemos los atributos, pero también necesitamos comprender que Él nos da dones. ¿Qué son dones? Es una manifestación especial de parte del Espíritu. Vamos a ir un momento a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Desde el verso 1 y en adelante. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu Santo de Dios puede maldecir a Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por guianza del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Cuando nosotros hablamos de dones del Espíritu Santo de Dios, entendemos un poquito más cómo Él mismo es quien se encarga de transformar nuestras vidas. Nosotros solos no podemos. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder ser transformados, para poder ser cambiados, porque nuestra humana naturaleza no es posible. Cuando nosotros vamos exactamente a los dones espirituales, entendemos que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ha dado sabiduría, conocimiento, fe. La fe la recibimos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y el Espíritu Santo de Dios nos da lo que Él tiene, lo que Él es, nos da a nosotros. Ese don para la profecía, discernir espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Y para nada de eso podríamos nosotros ser útiles si vivimos en vanagloria. Nosotros debemos aprender a hacer una cosa. Cuando Dios por su misericordia nos permite tener uno de estos dones y recibimos un reconocimiento, nosotros sencillamente
nos corremos. Porque siempre quien debe recibir honra, gloria, alabanza y adoración es Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No somos nosotros, solamente somos instrumentos útiles en manos de Dios. Es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien concede a través de su Santo Espíritu esa posibilidad de tener esos dones. Ahora, quiero que revisemos, hoy tengo las dos versiones, pero hoy traje la que les digo que me gusta mucho por su lenguaje tan claro. Y dice, hay diversas manifestaciones de servir. Es decir, que los dones son manifestaciones especiales del Espíritu y que deben ser usadas para servicio. ¿Servicio a quién? Para la humanidad. Así es. Es Dios quien permite que nosotros recibamos a través de su Santo Espíritu todos esos dones con la finalidad de servir. Si nosotros tenemos dones que han sido dados por el Espíritu Santo de Dios y no están puestos al servicio, entonces los estamos mal utilizando o desaprovechando. Esta mañana seguramente para todos la reflexión del pastor fue significativa y además confrontante, porque es que el pastor no nos va a llamar a esa invitación de animarnos en el Señor, si no lo sintiera de parte de Dios. Y entonces debe ser que los dones que estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo no los estamos colocando al servicio. Y quiero que por favor vayan un instante todos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y en esta versión dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El 31, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Amén, amén, amén. No entristezcamos el Espíritu Santo. Si nosotros en nuestra humanidad, 100% humanos, nos entristecemos cuando alguien nos hace algo que hace doler el corazón, porque nos da tristeza, ¿cierto? Cuando servimos de buena voluntad a alguien y nos retribuye, cuando ayudamos a la persona y ni siquiera dice gracias, cuando hacemos algo de buena voluntad por alguien y la respuesta a veces ni siquiera se deja ver, eso se siente triste. Y nosotros humanamente sentimos tristeza en el corazón. Ahora el Espíritu Santo de Dios, que es más sensible todavía, ¿cómo no se va a entristecer? Yo me aterro de aterrarme cuando lugares pretenden hablar del Espíritu Santo de Dios en medio del grito y de supuesto show y espectáculos y tírese al piso y haga y a la cuenta de 3 y de 4 y de no sé cuánto viene sobre ustedes. Eso no funciona así. El Espíritu Santo de Dios es sensible. El Espíritu Santo de Dios se contrista. Yo no puedo pensar que estoy teniendo una relación personal con el Espíritu Santo de Dios en medio del grito, del bochinche. Me preparé para esta clase y me preparé diferente a las otras. Porque le decía, Señor, no quiero decir nada que tú no me guíes a decir. Y yo les pongo ejemplos en las otras clases de mi vida y les hablo. Y hoy no. Hoy yo le decía que ni siquiera se suba un poquito el tono de mi voz.
que ustedes saben que me gusta subirlo, para que no se duerman. Si se duermen ya es problema de ustedes. Pero hoy me interesa agradar al Espíritu Santo de Dios, porque está acá. Yo lo creo, yo lo siento. Yo he tenido el privilegio de sentir el toque del Espíritu Santo. Hay momentos en que estamos en oración y sentimos ese toque del Espíritu y yo no me muevo, yo me quedo ahí quietica porque no quiero que se vaya. Porque es tan sensible que la mínima acción nuestra podemos perder ese toque. ¿Estamos entendiendo? Cuando la palabra habla de no contristar el Espíritu, en Efesios capítulo 4, verso 30, ahí enseguida, en el 31 dice, abandonen, quítense, dejen, saquen de su vida toda amargura. Amados hermanos, si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos estar amargados. No podemos. Porque es que sería contrario a lo que dice la enseñanza de la palabra. Si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, yo vivo con gozo en mi corazón. Y ya les voy a explicar por qué. Yo no puedo estar amargada y decir que soy una hija de Dios en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué es mi cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. ¿Habitará en un templo amargado? ¿Estamos entendiendo? Quítese toda amargura, toda ira. Sí, el Señor en su misericordia dijo, airaos, pero no pequéis. Tenemos derecho a que en algún momentico se nos descompone el genio, pero no a pecar. ¿Saben qué hace una persona cuando está iracunda, malgeniada, enojada? Ofende, maltrata, grita, humilla, daña. Entonces cuando estamos enojados, no pequemos. Y pidámosle al Señor que nos quite esa ira, ese enojo, para que no vayamos a pecar. Abandonemos todo enojo, los gritos, las calumnias. Mire, entendamos esta parte. Al Espíritu Santo de Dios no le gustan los gritos. Yo lo entiendo así. Y si no le gustan los gritos, ¿por qué lugares gritan y antes dan órdenes? Y a la voz de no sé cuántos números el Espíritu Santo va a hacer. No, Él es Dios. Él es Dios y somos nosotros quienes recibimos sus órdenes. Somos nosotros quienes debemos dar honra, gloria, alabanza, quienes debemos tener una actitud reverente frente a Él. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Yo sé que después de hoy nuestras vidas van a cambiar. Porque cuando nosotros podemos entender lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida, cambia. Yo doy testimonio de eso. Él cambia personas, Él transforma vidas y nos hace agradables para Él, aceptos para Él. No gritemos. Quítese de ustedes toda calumnia, toda forma de maldad. Perdónense, como Dios los perdonó a ustedes. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Debemos tener lo que queremos dar. Yo no podría darles una clase acerca de Biblia si primero yo no la hubiese tomado, la hubiese estudiado, la hubiese recibido. Y no siempre tenemos un maestro al frente
que nos hable acerca de los temas. En oportunidades nos toca a nosotros solitos, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro directo y que nos podamos acercar a la palabra sabiendo que Él es el que nos lleva a toda verdad y que Él es el que nos permite entender, comprender, que dijimos hace un momento, Él es el que nos da sabiduría, conocimiento, discernimiento, es Él. Yo no podría hacerlo si no es directamente el Espíritu Santo de Dios quien lo da a mi vida. Hasta acá vamos bien, estamos entendiendo. Entonces ya hablamos de las características de la personalidad, hablamos de los atributos, hablamos de los dones y ahora vamos a hablar de lo más bonito. Es el fruto. Fruto. El libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso, vamos a ir un poquitico más atrás, 16. En esta versión dice, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como ya lo hice antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Acá está la buena noticia. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Era la tarea, ¿no? Aprendernos el verso. Y entonces, si nosotros vamos a este verso, básicamente 22 y 23, podemos determinar si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros o no está en nosotros. Porque se me tiene que ver el fruto. Es así de sencillo. No hay que hacer más cosas. No hay que hacer volteretas, ni tirarse al piso, ni botar nada, ¿no? Hay que empezar a hacer un análisis en nuestra propia vida. Todo el mundo se fija en los dones. Todo el mundo. Ay, habla en lenguas. Ay, qué sabiduría, qué conocimiento, discierne espíritus. Ay, no, sana enfermos. Y esa persona se vuelve el Dios, ¿cierto? Una vez alguien dijo, es que voy a ir a X lugar porque es que allá sí hay sanidades. La sanidad la da el Espíritu Santo de Dios. Así que no hay que irse hasta donde le dicen a la gente para ir por una sanidad. En el tradicionalismo, para no nombrar religiones, dice, es que se apareció X imagen en determinado lugar y el mundo de gente corriendo a ese lugar creyendo que allá está su milagro, cuando su milagro está en el lugar donde se arrodille y clame el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces solo nos fijamos en los dones y no nos damos cuenta que el fruto
es lo más importante, que el fruto es el que demuestra si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida o no está en mi vida. ¿Cómo estamos de amor? Eso es un análisis que tiene que hacer cada uno. Y no solo amor con quienes yo amo, es que es tan fácil amar al que amo y al que me ama. Es tan fácil amar a mis hijos, es tan fácil amar a mi esposo. Es fácil. Pero a esas personas que solo buscan hacerme daño, a esos padres de familia que llegan a gritarnos, a creer que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, a querer pegarnos porque los hijos han cambiado los papeles, ¿no? Entonces antes el padre de familia regañaba al niño, ahora el padre de familia regaña al docente porque el niño mandó a regañar al docente. A esas personas es a las que es difícil amar, porque nos maltratan, nos atropellan, como es de difícil amar a un jefe que abusa de su condición de autoridad. Como es de difícil amar a un vecino que solo busca que yo me tropiece. Como es de difícil amar a una persona que todo el tiempo busca hacerme daño. Por eso les pregunto, ¿cómo estamos de amor? Porque claro, en primer momento de amor estamos bien todos cuando hablamos de esas personas que amamos entrañablemente. Pero ¿y los que no? ¿Cómo está nuestra paz? ¿Siempre estamos en paz con todos? ¿Tenemos esa capacidad de ir y pedir perdón cuando hemos fallado para estar en paz con esas personas? Dice la palabra, no caiga el sol sobre tu enojo. Sí, eso aplica mucho para los matrimonios, pero también para nuestra vida cotidiana. Yo necesito acostarme en paz, primero con Dios y segundo con todos. ¿Por qué? Porque no sé si esa noche Dios me recoge. Y entonces si no quedó alguna persona con paz en su corazón, vienen los lamentos y los entierros de gritos heridos, porque no hay paz. Ahora no pensemos en paz solamente porque la persona va a morir. Pensemos en paz porque es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Cómo estamos de paciencia? Amor, gozo, paz, paciencia. Me salté el gozo. Es que aquí dice alegría. Pero vamos a la paciencia. ¿Cómo está nuestra paciencia? Señor, dame paciencia, pero me la das ya. No. Cuando dice el Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está muy asociado a la paciencia. Porque es que lo que pedimos queremos que sea hoy. La paciencia está asociada a los tiempos de Dios. Es aprender a esperar en Dios y es parte del fruto del Espíritu. ¿Cómo estamos de gozo? Hace un momentico dijimos que se le quite toda ira, toda amargura, todo enojo. Y qué tristeza que nosotros como hijos de Dios Altísimo no tenemos todo el tiempo el gozo reflejado en nuestra vida. Basta vernos al espejo. ¿Dónde puedo ver, físicamente hablando, el gozo de una persona? En la cara. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra. O sea que sí es en el rostro donde yo puedo ver que el Espíritu Santo de Dios ha traído gozo sobre la vida de la persona. Ay, nos toca vivir sonriendo, sí. Pero de verdad que se siente. Claro. Nos toca vivir felices, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para estar felices. Tenemos al Señor, estamos vivos, tenemos vestido, tenemos techo, tenemos alimento, tenemos familia, tenemos iglesia. Nos podemos congregar. Ustedes saben en cuántos países están matando la gente por congregarse. Ustedes saben cuánta gente se esconde en sótanos para poder orar, para poder compartir la palabra. Y no pueden tener la Biblia ni nada. Acá estamos llenos de privilegios. Eso
es un motivo para estar feliz. Podernos levantar el domingo, bañarnos, cambiarnos y venir por nuestros propios medios a la iglesia, a pie, en colectivo, en carro, en taxi, en lo que quiera, bicicleta, moto, llegó a la iglesia. Hay muchas razones para estar gozosos. Así que se nos tiene que notar. Yo no puedo venir a ministrar gozo a una persona viviendo todo el día amargada. Tóquense acá. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cuántas arrugas tienen de vivir haciendo mala cara? Ah, ya. No. Mira esta preciosa princesa. Está mayorcita y yo no le veo... ¿O sí? ¿No? Hasta las arruguitas le sonríen. Claro. Entonces no es cuestión de vejez, es cuestión de gozo. ¿Cómo estamos de amabilidad después de paciencia? ¿Cómo dice ahí? Benignidad asociado a amabilidad. ¿Somos amables? No solo en la iglesia. Es que en la iglesia todos somos amables. Ay, no. Deberíamos vivir en la iglesia. Pero ¿qué dicen en nuestra casa de nosotros? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dicen mis hijos? ¿Sí soy una persona amable? ¿O soy una persona, perdónenme la expresión, aparentona? Que cuando viene alguien, ay no, eso qué apariencia de amabilidad. Pero en el día a día no funciona igual. ¿Qué dice después? Bondad. ¿Cómo asociamos la bondad? Hacer lo bueno, ¿cierto? ¿Qué dice en esa versión después de bondad? Fe. Acá dice fidelidad. Pero de fe ya hemos hablado, comprendemos bastante. Y se nos tiene que notar esa parte del fruto del Espíritu. Aquí dice humildad, ahí dice mansedumbre. Mansos, humildes. Una persona que realmente tenga un corazón humilde. Que no sea altiva, que no sea orgullosa, que no sea ofensiva. Porque precisamente tiene tanta altivez que ya pretende ser un poco más que los otros. Para nosotros es muy difícil en la Fuerza Aérea. Ellos son cabo cuarto y de todos modos ya se sienten generales. Y es difícil tratar con la altivez de ellos. Y hay momentos en que por su misericordia he tenido que entenderme, por misericordia de Dios he tenido que entenderme con mayores y con otros rangos. Y he tenido que hacer uso de mi autoridad en Cristo. Porque ellos piensan que los únicos que tienen autoridad son ellos. Resulta que no. Que los únicos que tienen rango significativo son ellos. Y resulta que no. Entonces nos ha tocado hacer uso de esa autoridad para bajarles a ellos un poquito esa altivez y llamarlos a la humildad. Y ahí termina diciendo templanza, que es dominio propio. Es aprender a decir sí y mantenerme allí, aprender a decir no y mantenerme allí. Es a lo bueno llamar bueno y a lo malo llamar malo. ¿Qué dice la palabra? A lo malo llamamos bueno, mas a lo bueno llamamos malo. Y nosotros debemos tener templanza, debemos tener dominio propio. Aprender a llamar las cosas por su nombre. Mire, es el fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Que si me toca tenerlos todos, sí. Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, está dentro de mí, está a mi lado. Cuando dice que yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, que mi cuerpo está dentro de mí, está sobre mí, es mi autoridad. Pero también dice que es mi ayudador. Recuerden, dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. O sea, que está a mi lado. Si Él está sobre mí porque es mi autoridad, si está dentro de mí porque este cuerpo es templo de
el Espíritu Santo de Dios está a mi lado, sí se me debe notar el fruto. Todo el mundo se preocupa por los dones. Gloria al Señor quienes tienen o tenemos el privilegio de tener alguno. Pero me debe interesar mucho el fruto. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no demuestro a través del fruto del Espíritu que lo soy. ¿Me hago entender? No me van a creer si yo vivo de mal genio, gritando, maldiciendo, haciendo cosas indebidas y digo que soy hija de Dios. No me van a creer. Y la respuesta es, si eso es ser cristiano, mejor me quedo donde estoy. Esa es la respuesta. Así que este tema podríamos durar no sé cuántos años estudiándolo y no lo acabaríamos. Pero aquí por su gracia y misericordia en 40 minutos aprendimos lo más importante acerca del Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué es lo importante? Que nosotros debemos atesorar la palabra. Dice Deuteronomio vamos un instante por favor, un instante. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, el verso 1, ¿me lo lees, Gabrielita, en la Reina Valera, por favor? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. ¿Yo qué debo hacer con la Biblia? Ser oidor, pero también hacedor. Escucharla, amados hermanos, escucharla. Atesorarla. Se atesora en la mente y en el corazón. Y se pone por obra. Acontecerá, o sea, va a pasar que si nosotros escuchamos, atesoramos y ponemos por obra la palabra de Dios, nos alcanzarán. Porque esa expresión la usa ahí, nos alcanzarán. Así corramos, la bendición de Dios nos alcanzará. ¿Qué necesitamos hacer? Escuchar, guardar, poner por obra. Hoy hemos aprendido acerca del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué necesito? Escuchar, atesorar y poner por obra. Acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, viene la parte de la bendición. La invitación que les hago en esta mañana es para que realmente nosotros coloquemos atención a lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Lo atesoremos, lo pongamos por obra y que se nos note que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Se nos tiene que notar. Sí, se nos tiene que notar. Y todo el tiempo, sí. Porque si no, no va a haber diferencia con respecto al de afuera. ¿Y tengo que amar a todos? Sí. Mayormente al que no me ama y bendecirlo. ¿Y tengo que vivir en paz? Sí. ¿Y tengo que, todo lo que dice allí el fruto? La respuesta es sí. Debo hacerlo. No hay otra opción. Ayer aprendí que en Dios no hay plan B. Ayer, aprendí que en Dios no hay plan B. Yo lo había escuchado muchas veces, pero no lo había aprendido. Plan B. Si mi confianza está absolutamente puesta en Él, no necesito plan B. ¿Y qué va a pasar si? Entonces alguien me dijo, señora rectora, ¿y qué va a pasar si? Y viene el resto. Le dije, no va a pasar nada porque Dios está con nosotros. Y es arriesgado darle esa respuesta a una persona que no conoce de Dios. Y ya luego lo único que hice fue alzar mis ojos y decirle, Señor, gracias, porque me respaldaste.
Más adelante les contaré la historia, pero solo les puedo decir que en Dios no necesitamos tener otra opción. No necesitamos otro plan, porque el plan de Él es perfecto, es único y siempre se cumplirá.